continuamos con nuestro programa Historias de San Luis. Estamos hablando sobre el Museo Francisco Cosío y ahora tenemos para entrevistar a José Francisco Guevara Díaz. José Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Quisiera preguntarte, ¿hace cuánto que trabajas tú aquí en la casa del Museo Francisco Cosío? Sí, es que es un nombre completamente diferente. Bueno, yo empecé a trabajar en la Casa de la Cultura en 1997. Yo empecé a trabajar haciendo un poquito de historia para no hacer tan larga esta charla. El primer día que el arquitecto Cosío regresó de su incapacidad por el accidente, ese día empecé a trabajar con él. ¿Y en qué ha consistido tu trabajo? Bueno, he tenido muchos encargos a lo largo del tiempo. Primeramente, los últimos 4 años de vida del arquitecto, fui su asistente personal. Posteriormente, me hice cargo de las colecciones del museo, que es lo que ahora hace esta Liliana Loredo. Un par de años me mandaron llamar a la Secretaría de Cultura para ocupar una dirección y regreso nuevamente para ser el asistente del director. Oye, José Francisco, yo sé que tienes un trabajo de investigación importante sobre la casa. Así es. ¿En qué consiste tu trabajo de investigación? Bueno, este trabajo fue precisamente para tener la especialidad en Historia del Arte y datos sobre los orígenes de este edificio. ¿Y podrías compartir con el público televidente sí, claro. parte de este Sí, claro, porque para empezar fue una necesidad institucional, porque se decían muchas cosas, luego el arquitecto Cosío planteaba otros inicios del edificio, entonces pues nos fuimos a las fuentes primarias, y esta fuente primaria directamente es el edificio propiamente dicho, porque no hay, aunque somos repositorios del archivo MIT, pero el archivo MIT no refleja esta parte de la vida cotidiana que generó la construcción de este edificio, más viendo todos sus participantes y tal, nos vamos enterando de que es una casa de campo en la que estamos, una casa de campo en la cual se compra en 1906 a petición del matrimonio entre Gerardo Mid y doña Joaquina Sáenz Trápaga, para tener una casa de campo en el cual pues pudieran venir todos los parientes Sáenz Trápaga de Tampico a pasar temporadas, porque no es lo mismo pasar el verano en Tampico que venir a San Luis en el verano. Y esta razón fue haciendo que la casa fuera evolucionando. Fue ocupada un buen tiempo para realizar negocios importantes, otro tiempo fue para hospedar a los hijos cuando venían de vacaciones, porque todos los hijos de este matrimonio estudiaban en el extranjero. Entonces no había mejor lugar para reunirlos, porque esos niños no venían solos, venían llenos de amigos, conmitentes, tutores. Entonces un espacio grande se necesitaba para la recreación y la casa lo daba. ¿Y sabemos quién fue el arquitecto de la casa? Bueno, tenemos 2 intervenciones, porque primero se hizo una casa muy pequeñita, que es lo que ahora ocupan las salas Prehispánica y Potosina. En 2 niveles, una serie de salas pequeñitas, un patio central. Entonces esa va a ser nuestra primera casa, que va a ser de 1906 hasta 1919. Posteriormente, con todo el conflicto revolucionario, la familia Mid sale de México, los negocios continúan muy en contacto con Tampico, van y vienen, pero en esos momentos don Gerardo Mid le detectaron una afección cardíaca y no es posible vivir a la altura de San Luis. Entonces cambia su residencia a Tampico, pero los negocios en San Luis, donde es la matriz, siguen viniendo. Y entonces necesitaban ahora un lugar grande donde recibir a mucha gente, donde hacer negocios, y los hijos van creciendo. Entonces por esa necesidad la casa se empieza a ampliar hacia el poniente, se hace el vestíbulo, esta área donde estamos, que de hecho es el vestidor de doña Joaquina, habitaciones modernas, un sistema constructivo diferente, y entonces ahora sí la casa cumplió con el objetivo de seguir siendo una casa de campo, pero va a ser una casa de retiro para recibir a las familias mientras venían de Tampico a cualquier cosa. Y vaya que todos los días la casa estaba llena, desde 1919 hasta 1927, que es cuando fallece don Gerardo Mid. ¿Y qué pasa en 1927 con la casa? Bueno, 15 días antes de fallecer don Gerardo, se la vende a su hijo Joaquín Mid Sáenz Trápaga, y trata de hacer aquí su hogar. De hecho, don Gerardo se va a velar en el vestíbulo, el tranvía que pasaba enfrente hizo un servicio especial para
llegar al panteón. Entonces la casa ha tenido, nos habla de muchas cosas dentro de sus espacios. Sin embargo, no está tan documentado como quisiéramos encontrar todas esas fuentes. Ahora, don Joaquín Meade fue una figura muy importante claro. a mediados del siglo XX, historiador muy distinguido por su trabajo arqueológico también. Claro. Y cuando muere don Joaquín, ¿qué pasa con la casa? Sí. O después de don Joaquín, Sí, ¿qué sucede? Bueno, me regreso un poquito porque no dije quién fue el arquitecto de los constructores. Primeramente, la primera casita la empieza a hacer Florentino Rico, el maestro cantero. Y posteriormente, ya cuando ven la necesidad de ampliar la casa para estos nuevos usos, le piden a Joaquín Meade, que él había casi terminado la carrera de arquitectura en Oxford, allá en Inglaterra, que hiciera un nuevo proyecto para la casa, y es en el que estamos desarrollando. Sin embargo, en 1969, el terreno original de la casa era 5 hectáreas, era desde la calle de Juan de Oñate hasta la mitad del camellón de 18 de marzo, y de Cuauhtémoc a Carranza. Entonces eran 5 hectáreas cómodamente, pero se empiezan a vender para la familia, pues hacerse de un poco más de recursos. Sin embargo, ya en 1969 la casa estaba totalmente rodeada de lotes. La casa estaba en medio, vamos a decir, era como que el corazón de manzana, porque los lotes de Carranza, lo que hoy son los jardines, ya estaban totalmente vendidos. Entonces, en ese entonces, el gobernador Antonio Rocha Cordero, junto con otras personalidades intelectuales de ese momento en San Luis, se enteran de que pues, ya están vendidos la terraza de enfrente de la casa. Todo lo que es las balaustradas, las columnas ya están vendidas. Entonces la casa amenaza con destruirse. De por sí ya habían vendido pisos, están en muy malas condiciones y tal. Entonces ven la necesidad, como decía don Antonio, vamos a reunir una pandilla para rescatar a la casa. Entonces se hace un patronato y a la cual nombran como representante especial del patronato al arquitecto Cosío y también a Ignacio Algara Arce, para que se encarguen precisamente del proyecto de readaptación de lo que iba a ser una casa de la cultura. Que hay muchos mitos que se dice que iba a ser que un museo de cera, que no sabía ni qué meter, ni mucho menos, pero sí don Antonio Rocha tenía la esperanza de hacer una gran colección de arte, y qué mejor en el espacio, en la casa, que durante todo el siglo XX fue el prototipo ideal de vivienda para los potosinos. Todo el mundo añoraba, quería esta casa, y por qué no regresársela a San Luis. En este sentido, junto con la gran colección de arte que se empieza a formar con todas las nuevas donaciones, para tratar de recrear ese ambiente idílico que tenía la casa de Vista Hermosa durante estos primeros 30 años del siglo XX. Bueno, y también tengo entendido que aquí hubo un hotel. Sí. ¿Cuándo fue la época del hotel? Sí, porque cuando fue el hotel fue en los años 40, porque resulta que don Joaquín Meade se instaló para vivir junto con su esposa. Aquí nació su primer hijo, don Harold, que lo conocimos muchísimo. Sin embargo, él empezaba con sus investigaciones más profundas. El Archivo General de la Nación lo demandaba porque era pues, de los pocos intelectuales en cuestión de historia que podía trabajar, podía manipular y podía ayudar a la organización de sus materiales. Entonces no era posible vivir en San Luis y estarse trasladando a la Ciudad de México. Entonces la casa se empieza a rentar, se empiezan a rentar media casa, toda completa, y entonces en los años 40 le encargan a la señorita Genoveva Motilla por rentar toda la casa como hotel. Entonces fue como nace el Hotel Vista Hermosa, precisamente ocupando el antiguo nombre de la quinta. ¿Y cuánto tiempo dura como hotel? Como hotel va a durar hasta más o menos 1964, 65. Y a partir de los 60 y tantos, o sea, de la segunda mitad de los 60, se convierte en escuelas. Una parte se renta a la Escuela Patria, otra a la Escuela Luis de Velasco, otra a la Primaria Juárez. Entonces, la casa tiene una serie de movimientos impresionantes, hasta que pues, la empiezan a vender de toda la parte arquitectónica, y entonces es donde empieza la historia que hoy conocemos ya como Casa de la Cultura. No, en realidad, don Antonio Rocha hizo muchísimas,
muchas obras muy sí, importantes en San Luis Potosí. Surtió Y todo tipo de ciertamente- infraestructuras. Y ciertamente esta es la recuperación de este inmueble, Sí, claro. fue una recuperación muy importante. Pero otra cosa que es también importante mencionar es esta forma como don Antonio Rocha hacía las cosas, es decir, proponía la formación de un patronato y ahora sí, entre todos vamos a jalar. trabajar, claro. Y se hicieron realmente proyectos sumamente Sí, importantes. así es. Sí. Y sobre todo con un beneficio social que era lo que le Claro. atinaba. Y Exactamente. casi estamos hablando de que todo el pensamiento revolucionario, hasta los años 60, casi 70, se están regresando para la utilidad del pueblo. Efectivamente. Claro. Está muy bien. Bueno, pues José Francisco, Sí, te no. agradezco No, muchísimo. al contrario, muchas gracias por la tu invitación. comentario, y yo creo que toda esta información es muy importante para nuestro público televidente, y te aseguro que hay muchas personas que no lo conocen. Sí, claro, Así que claro. muchas gracias. Sí, pues vengan, esta es la casa de todos los potosinos.